Muy buenas tardes nuevamente a todos los jóvenes. Hoy vamos a continuar con la sesión 4 hablando del artículo que habla sobre la Biblia. Este artículo nos dice, afirmamos enfáticamente la divina inspiración de las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en sus 66 libros. Dios, por medio del Espíritu Santo, ha inspirado a los hombres santos para que ella sea la única guía doctrinal para la Iglesia. Rechazamos y no aceptamos los demás libros, conocidos como los libros apócrifos y deuterocanónicos, porque carecen de inspiración divina. Le doy paso a usted, pastor, para que pueda desarrollar esta sesión acerca de la Biblia. Bien, buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto otra vez poder ah, compartir la palabra de Dios. Vamos a estudiar este tema. El segundo tema es referido a la palabra de Dios. Y como bien ha leído Nata, es un artículo, el segundo artículo de nuestra declaración de fe. Entonces, de este artículo, lo que vamos a concentrarnos por el tiempo que tenemos es en una sola parte, ¿no? Voy a volverlo a leer y voy a enfatizar dónde nos vamos a quedar. Dice el artículo, o la Biblia, afirmamos enfáticamente la divina inspiración de las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en sus 66 libros. Dios, por medio del Espíritu Santo, ha inspirado a los hombres santos para que ella sea la única guía doctrinal para la iglesia. Y este es el punto en que vamos a concentrarnos, ¿no? Para que ella sea la única guía doctrinal para la iglesia. Y para poder contextualizarnos, la primera parte de este artículo dice, afirmamos enfáticamente. Y una afirmación enfática, ¿sí? Así es, esto es así, es algo enfático ya, y no podemos dejar de lado este tema. Eh, dice, ¿qué es lo que estamos afirmando enfáticamente? La divina inspiración. Y esto es un asunto crucial, ¿no? La divina inspiración, para hablar de que la Biblia sea la única guía para la iglesia, única guía doctrinal para la iglesia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la Biblia, nos enfrentamos a varias interrogantes, ¿no? Entre una de ellas es, ¿quién es el autor de la Biblia? O Dios o el hombre. ¿La Biblia contiene errores? Y a fin de cuentas, ¿podemos confiar en la Biblia? Son preguntas que nos vienen a la mente y necesitamos responderla. Y la palabra de Dios responde a sí misma, ¿no? Entonces, y debemos tener muy en claro que la inspiración de la palabra de Dios la hace totalmente diferente a cualquier otro libro. Mm, últimamente, en este tiempo, lo que tenemos es un ataque a la palabra de Dios. Siempre lo ha habido, pero ahora hay algunos temas que son muy cotidianos, ¿no? Por ejemplo, que sea un libro de cuentos o un libro de ficción o simplemente un libro de mitos, ¿ya? Y eso es lo que en las películas estamos enfrentándonos, ¿no? O los temas que vienen por algunos documentales, ¿no? Mitos, y a la Biblia se le hace ver como una Biblia o como un libro de mitos, ¿no? O simplemente, o también por el otro lado, hay algunos que quieren mostrar a la Biblia como un asunto cultural, ¿no? Un asunto que fue escrito por hombres y nada más. Entonces, necesitamos entender el tema, la doctrina de la Biblia, porque realmente esto es muy importante para la iglesia. Nuevamente vemos que estatuto, en la declaración de fe, la afirmación enfática tiene que ver con que la Biblia es palabra de Dios
y con su inspiración, ¿no? Su inspiración. Ahora, no es un asunto nuestro de hombres decir que la palabra de Dios está inspirada. Es la misma palabra de Dios la que se declara o declara que a sí misma que Dios la ha guiado, que Dios la ha inspirado. Entonces, eh, dice la palabra de Dios, la inspiración divina tiene que ver entonces con la dirección que Dios ha dado a cada uno de los hombres para escribir su palabra. Entonces, Dios ha guiado a estos hombres de una manera muy especial, más o menos unos 40 hombres a quienes los ha dirigido para que usen palabras, no solamente ideas, sino palabras. Y por eso que conocemos a la Biblia como la palabra de Dios. Bien, entonces, la inspiración, veamos un poco este asunto, ¿no? En 2 Timoteo 3:16 está esta palabra, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y en el original es respirada, ¿ya? Toda palabra ha sido respirada, ¿no? Cuando estamos nosotros caminando, sentados, respiramos, ¿no? Para vivir, respiramos, necesitamos aire. Entonces, y luego eso es inhalar y luego exhalamos, ¿no? Inhalamos y exhalamos. Y Dios precisamente ha hecho esto, ¿no? Ha inhalado, ha respirado juntamente con los autores para que ellos sean guiados en cada palabra de lo que están escribiendo, ¿no? Entonces, dice además que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La misma Biblia está diciendo de sí misma qué es lo que tiene ella, ¿no? Es inspirada. Dios ha tenido algo muy especial para que su palabra oral esté por escrito. Y nosotros tenemos ahora por escrito. Si recordamos un poco, a Moisés le había dicho que iba a venir un profeta sobre el cual pondré mis palabras en su boca. Y, claro, está adelantándose a los tiempos, pero esto que le dijo a Moisés es algo real. Pondré mis palabras en su boca. Ahora, debemos entender también que cuando hablamos de inspiración, no estamos hablando de que los escritores hayan sido mecánicos, es decir, que hayan, Dios los haya utilizado como meros robots. Eso no es así, sino que Dios ha utilizado a los hombres, pero respetando lo que ellos son. No ha cambiado su manera de hablar. Por eso podemos notar muchas diferencias entre los escritores. Pablo y Pedro y Juan, por ejemplo, tienen mucha diferencia. Pablo es mucho más intelectual. Juan es el discípulo amado, entonces él tiene una inclinación para hablar más sobre el amor. Y sus evangelios, sus epístolas, su evangelio y sus epístolas están precisamente dirigidas con este tema, ¿no? El amor. Pedro es muy diferente, es un pescador y de pocas letras, entonces cuando leemos en el original, claro, vamos a encontrar muchos problemas porque él no era un experto escritor, era un experto pescador, pero no escritor. Y cuando escribe, claro, hay partes que son construcciones difíciles en la gramática, ya en el original, ¿no? En griego. Y así podemos hablar de cada uno de los autores, pasando por David, Samuel, Moisés, que hay diferencias entre cada uno de ellos. Entonces, la inspiración es que Dios los ha guiado, Dios ha respirado esas palabras en ellos,
y no los ha utilizado como unos títeres a esos hombres, ¿no? Ha usado ese instrumento humano para que su palabra sea puesta por escrito. Bien, entonces, cuando hablamos también de inspiración, debemos hacer referencia a unos temas que están cercanos. Por ejemplo, si está inspirado, si hay un verbo, si hay un libro inspirado, entonces tenemos que hablar de la revelación de Dios. Y Dios ha revelado su palabra, ha revelado quién es Dios, qué es la creación, de dónde viene la creación, qué es el hombre, por qué estamos aquí, hacia dónde va. La palabra de Dios está revelada, nos está mostrando todo lo que Dios quiere que sepamos. Y en este sentido tenemos que hacer una diferencia también porque la Biblia no es un libro histórico precisamente. Habla de historia, tiene datos precisos en cuanto a la historia, pero no se dedica a hacer una narración histórica de los hechos. Lo que hace es tomar los hechos y mostrarnos la importancia, los datos sobresalientes, lo que realmente es útil para nosotros. Sea en los evangelios o sea en los libros históricos, la Biblia está mostrándonos precisamente lo que Dios quiere enseñarnos, lo que Dios quiere que aprendamos. Entonces, hablamos de la revelación y también tenemos que hablar de que al ser un libro inspirado, es un libro inerrante, es decir, no tiene errores. Es total y completamente libre de errores. Estamos hablando, pero de los originales. Y la Biblia ha sido escrita en 3 idiomas, ¿no? Como sabemos, hebreo, arameo y griego. Esos son los originales. Y en estos originales no encontramos errores. Es inerrante. El problema es que cuando hay traducciones, cuando pasa del hebreo al español, al inglés, al francés o a otros idiomas, podríamos encontrar problemas. O cuando pasa del griego, que está escrito en el Nuevo Testamento, a los otros idiomas, o a la aymara, al quechua, podemos encontrar errores en las traducciones. Aunque esto no significa que las traducciones sean malas, ¿no? Son palabras de Dios, son traducidas y también son útiles para nosotros. Pero al ser un libro inspirado por Dios, la Biblia, además de ser la revelación de Dios, es también un libro inerrante, ¿no? Juan capítulo 17, versículo 17, dijo el Señor, tu palabra es verdad. Y lo inerrante es que es la verdad. Esto es la verdad. También un tercer aspecto que podemos tratar es sobre la Biblia, que es infalible, ¿no? Y significa que no está sujeta a error, ¿no? No está mal, no está equivocada, no es inexacta, no es engañosa. Es absolutamente confiable y segura para nosotros, ¿no? Entonces, los hombres, las personas se pueden equivocar. Cuando leemos la Biblia, podemos equivocarnos al leer y al interpretar. Es cierto, nosotros podemos cometer el error, pero la palabra de Dios es, como hemos dicho, es infalible. ¿Bien? Luego, lo otro que también tiene que ver con la inspiración de Dios es que es autoritativa. Y hemos dicho que la línea central de nuestro artículo de fe sobre la Biblia dice que la Biblia es guía, es la única guía en temas de doctrina. Entonces, por eso es autoritativa, porque al ser palabra de Dios, al ser inspiración de Dios, al ser una revelación de Dios, al ser inerrante e infalible, es autoritativa. Es decir, tiene la autoridad de Dios para la iglesia, ¿no? ¿A quién nos debemos sujetar? Somos hijos de Dios. ¿A quién debemos sujetarnos? Estamos en la iglesia, estamos congregados. ¿A quién nos sujetamos? A la palabra de Dios, es decir, a la Biblia. El pastor, ¿a quién tiene que sujetarse? A la palabra de Dios, ¿no? Y cuando
repasamos las páginas de la Biblia, encontramos muchos lugares donde se lee, así ha dicho el Señor, o la boca del Señor ha hablado, ¿no? Dios ha dicho. Entonces, eso es de esa manera que los escritores bíblicos han mostrado esa su dependencia de Dios, que Dios, la autoridad última, ha guiado, les ha dicho lo que tienen que escribir y lo que tenían que comunicar, sea al rey, sea a alguna persona o sea al pueblo. Dios les decía, Dios ha dicho, el Señor me ha dicho, el Señor ha hablado. Entonces encontramos estos temas muchas veces. Igual en el Nuevo Testamento encontramos, así han sido escritos, ¿no? Igual los escritores del Nuevo Testamento, al referirse al Antiguo Testamento, um, decían de esa manera, así ha sido escrito. Entonces, estaban apelando a la autoridad divina, a la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, para nosotros, la Biblia es la autoridad, ¿no? Y tiene que ser, además, cuando leemos, hay que tener un cuidado, ¿ya? Hay dos cositas que quiero llamar la atención. Uno es que cuando estamos leyendo la palabra de Dios, podemos encontrar cosas que nunca habíamos visto, nunca habíamos entendido. Entonces, hay algunos que dicen, el Señor me ha revelado. Y eso, hablando con palabras precisas, no es que el Señor haya revelado. La Biblia es la revelación de Dios. Entonces, el Señor no les ha revelado porque cualquier persona, cualquier hijo de Dios que tiene una Biblia en sus manos, ya tiene la revelación de Dios en sus manos. Entonces, lo que sucede es que cuando estamos con la Biblia, leyendo la Biblia en nuestras manos y entendemos pasajes que antes no los entendíamos, lo que sucede es que el Señor nos da iluminado. Hay una iluminación de Dios para nosotros, para que entendamos el texto bíblico. Ya, esa es iluminación. Pocas veces se trata este tema y a muchos les gusta decir, me ha revelado, pero la revelación es en realidad el libro, ya, la Biblia. El libro de Dios es la revelación de Dios para nosotros. Lo que necesitamos es la iluminación de Dios para que nuestra mente pequeñita, finita, y con capacidades limitadas puede entender lo que Dios está diciendo en su palabra, a través de su palabra. Eso es por un lado. Lo otro es que cuando hablamos de inspiración, y aquí hay que ser enfático, ¿no? Dice en nuestro estatuto, eso es lo interesante, la declaración de fe dice, afirmamos enfáticamente la divina inspiración, ¿no? De la Biblia, es la palabra de Dios. Y cuando decimos eso enfáticamente es que no hay otro libro inspirado, solo la Biblia ha sido inspirada por Dios. Y cuando decimos esto, entonces, ¿qué pasa con el himnario Llaves de Bendición? En la Iglesia de las Américas cantamos mucho de ese himnario. También ha aparecido coros cristianos, el himnario Cala, Gracia y Devoción. Hay muchos otros himnarios que estamos utilizando. Entonces, esos libros no son inspirados por Dios. Eso tenemos que quedar muy claro. Primera Timoteo dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿A qué escritura se está refiriendo? A la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios es inspirada por Dios. No hay otro libro inspirado. Yo podría escribir mi libro y puedo decir, sí, es un libro inspirado por Dios. Claro, es mi libro y tengo que alabar mi libro, ¿no? Entonces voy a decir, es inspirado por Dios. Pero a la luz de la palabra de Dios, solo la Biblia es el libro inspirado, es el libro, la revelación de Dios es un libro inerrante e infalible y es autoritativo, ¿no? Si yo escribiera un libro, es falible porque lo ha hecho un hombre, es errante porque lo ha escrito un hombre. No es autoritativo porque es un hombre el que simplemente lo ha escrito, ¿no? Pero no ocurre eso con la palabra de Dios. Bien, entonces, el segundo aspecto, que en realidad el tema central de nuestro artículo de la Declaración de Fe sobre la Biblia, dice que es la única guía doctrinal para la Iglesia. Y cuando decimos esto, que es la única guía doctrinal, doctrina significa enseñanza, ¿no? No nos vamos a equivocar, simplemente doctrina es enseñanza, ¿no? Es la única guía de enseñanza para la iglesia, ¿no? Entonces,
Esto nos hace recuerdo al siglo XVI, cuando Martín Lutero estaba frente a la Dieta de Worms en 1521 y le pidieron retractarse sobre sus escritos. Él había escrito de muchos temas y la iglesia, bueno, el Papa y los demás estaban en contra de lo que Martín estaba haciendo, entonces le pidieron retractarse. Y él dijo lo siguiente, vamos a recordar lo que Martín dijo, ¿no? Dice, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Me piden una respuesta, él aquí, solo que me convenzan por medio de las escrituras y no por papas y concilios, que a menudo se contradicen entre ellos. No puedo ni quiero retractar nada, porque ir contra la conciencia es tan peligroso como errado. Mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios. He dicho, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Eso fue lo que Martín dijo frente a la dieta de Worms, mostrando que su mente, sus pensamientos están cautivos a la palabra de Dios. Esa es una maravilla. Eso es lo que cada uno de nosotros tiene que anhelar, ¿no? Nuestra mente, nuestros pensamientos tienen que estar cautiva a la palabra de Dios, no cautiva a un hombre, sino a la palabra de Dios. Y Martín había sido enjuiciado porque se estaba oponiendo a las cosas que estaban ocurriendo. Y había dos cosas que llaman la atención. Uno que se opone a las tradiciones y otro que se opone a la doctrina que estaba enseñando el Papa y en la iglesia en ese momento, en el siglo XVI. Entonces, había muchas tradiciones, ¿no? Tenían que ir peregrinos a Roma, tenían que rezar los rosarios a las vírgenes, a los santos, a las santas. Había otro tipo de doctrinas además, como la Inmaculada Concepción de María, la transubstanciación en cuanto a la cena del Señor. Creían que realmente ese pan y ese vino se convertían en verdadero cuerpo y en verdadera sangre de Cristo. Entonces, o había el tema del bautismo de infantes, que había que bautizar a niños, o el tema de las indulgencias, que el Papa, cuando firmaba un documento llamado indulgencia, perdonaba el pecado de la persona que compraba esa indulgencia. Era una salvación comprada, ¿no? La misma autoridad del Papa, que era superior a los demás. Entonces, Martín estaba en contra de las tradiciones que estaban viniendo y la doctrina que se estaba enseñando. Entonces, ¿cómo él ha podido darse cuenta de esto? ¿Cómo ha podido entender que realmente era negativo todo lo que estaba haciendo en ese momento la iglesia en el siglo XVI? Era porque él estaba estudiando la Biblia. Además era profesor de Biblia en la universidad y al estudiar la Biblia eh, ilumina su mente, ilumina su pensamiento y hace cautivo ese pensamiento de Martín y le conduce a la verdad. Le aparta del error de ese momento, tanto a errores de tradiciones y, meramente humanas y errores de doctrinas que habían sido torcidas por el Papa y por todos los clérigos o la iglesia en ese momento. Entonces, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra inspirada, podríamos también decir, ¿no? Y eso es lo que en ese momento estaba en falencia, estaban torciendo la palabra de Dios, así como también en este tiempo, ¿no? Hay muchos que se dicen maestros de la palabra de Dios, pero lo que hacen es en realidad torcer la palabra de Dios. En otro caso, por ejemplo, decimos que la palabra de Dios es importante por la doctrina. Y cuando Jesús estuvo enseñando, se subió a un monte y de un monte enseñaba a las multitudes. Al final del sermón, que conocemos como el sermón de la montaña, al final comprende el capítulo 5, 6, 7, entonces al final en el capítulo 7, el versículo 28,
dice algo que nos llama mucho la atención. Leemos de esta manera, ¿no? Ese versículo 28 de Mateo 7. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. De su doctrina. ¿Notan? Entonces, ¿qué estaba pasando en ese momento? Jesús leía, estudiaba la palabra de Dios. No porque él era hijo de Dios, ya no tenía que estudiar la palabra de Dios. Él estudiaba la palabra de Dios, meditaba la palabra de Dios, memorizaba pasajes. Y ese día expone la palabra de Dios en un sermón. Tenemos 3 capítulos que contienen ese sermón. Y dice que la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. ¿Por qué? Porque era diferente a lo que los fariseos y saduceos y los escribas y todos ellos estaban enseñando. Si Martín se oponía a las tradiciones y a la doctrina que la iglesia estaba enseñando en el siglo XVI, lo mismo ocurrió con el Señor Jesucristo. Él estaba enseñando. ¿Quién era el rabino? ¿Quién era el maestro de Jesús? Directamente fue a la fuente original, a la palabra de Dios, y eso le permitió entender la Biblia, y los que escuchaban a Jesús entendieron que su doctrina era diferente, no era como los demás, ¿no? Bien, entonces, hoy necesitamos retomar la palabra de Dios, el original, ir a la fuente original, así como Jesús fue a la fuente original, empaparnos de ella para poder aclarar muchos temas doctrinales. No hay otro. No hay un concilio que diga, bueno, el concilio decreta que hay bautismo de infantes. Puede decretar el concilio, cualquier concilio puede decretar eso, pero si no está en la palabra de Dios, para nosotros, como dice nuestro estatuto o como dice nuestra declaración de fe, eso no tiene valor, ninguna validez. ¿Por qué? Porque puede ser simplemente meras palabras humanas, meras tradiciones humanas. Entonces necesitamos acudir a la palabra de Dios para que ella nos guíe en asuntos de doctrina. Y en este tiempo tan importante, porque es un asunto que está mal entendida, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí podríamos avanzar este tema de la doctrina de la Biblia. Quiero pedirles a todos los jóvenes que tengan tal vez alguna pregunta, puedan alistar sus preguntas. Mientras yo quisiera preguntarle, pastor, si es correcto pensar que la versión de Reina Valera es la más acertada en las traducciones de la Biblia que tenemos. Qué interesante esa pregunta, ¿no? Algún rato, bueno, hace años atrás ha salido, la Sociedad Bíblica trajo la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro. Son unas Biblias grandes, ¿no? En facsímil, ¿no? La primera traducción del hebreo al español que hizo Casidoro Reina y Cipriano de Valer. Entonces, cuando uno lee estas versiones, realmente es muy interesante porque estos hombres se han dedicado a hacer la traducción palabra por palabra. Y cuando nosotros vamos a la Reina Valera y leemos palabra por palabra, hay una garantía de que esa traducción realmente es adecuada, es acertada. Y hay que tener cuidado con traducciones de la Biblia y con paráfrasis de la Biblia. Y paráfrasis, a veces nosotros decimos, es que le entiendo más. Por ejemplo, la traducción del lenguaje actual, es que le entiendo más, se deja entender más. Claro, no es una traducción, es una paráfrasis. ¿Ya? Lo han hecho más entendible, han quitado ciertas cosas y han añadido algo para que realmente podamos entenderlo. Entonces, es preferible manejar Reina Valera por ese cuidado meticuloso que han tenido al traducir palabra por palabra de los originales hebreo y griego a la fecha, ¿no? Entonces, y como digo, tener cuidado con otras versiones, ¿no? Que sean simplemente paráfrasis. Eso hay que tener cuidado. Pero tenemos en la Reina Valera una buena traducción para el español. Sí, pastor, hay una pregunta que siempre hacen y es respecto a
un supuesto dato de la historia de que la Biblia en realidad no es inspirada, sino en un concilio se ha definido qué libros, digamos, iban a ser canonizados y qué libros no. Entonces, esa parte tal vez quisiera que nos aclare un poco más, pastor, porque muchos dicen, no, no, en realidad no hay más libros, por ejemplo, los apócrifos o los deuterocanónicos, y que cuentan otras cosas. En realidad, solamente es un grupo que ha hecho de los libros y eso es lo que tenemos ahora. ¿Cómo podríamos responder ante eso, pastor? Bien, y es importante, ¿no? Porque al final del artículo sobre la Biblia, en nuestra declaración de fe, dice que rechazamos, ¿no? Rechazamos, no aceptamos los libros apócrifos, ¿no? Y realmente esa es la gran diferencia, ¿no? Cuando se ha tenido que definir el canon de la Biblia, ah, los que han hecho esa tarea no eran cualquier persona, han sido personas muy dedicadas al estudio de la Biblia, hermanos como nosotros, y han ido revisando este asunto, ¿no? ¿Qué libro es inspirado y qué libro no es inspirado por Dios? Y cuando vemos los libros de la Biblia, tienen un solo tema. Y la Biblia tiene un solo tema, ¿no? Cristo, ¿no? Y es su persona, su obra, y eso está revelando en cada uno de los escritores, ¿no? Y con los otros libros que les llamamos apócrifos, ¿no? Los que han sido sacados, excluidos, ¿no? Mejor dicho, no han sido incorporados al canon. El canon es para nosotros desde el concilio, entonces son 66 libros. Y esos 66 libros tienen la garantía de ser libros inspirados por Dios. Han sido utilizados por el Señor Jesús. Hay muchos que han sido utilizados, citados por el Señor Jesús. Entonces, tenemos ahí un elemento un criterio para que sean añadidos como parte del canon. Hay otros libros que han ido apareciendo posteriormente y lo que debemos entender en este caso es que el ataque a la palabra de Dios es fuerte y cada vez va a ser más fuerte. Y lo hacen de diferente manera, simplemente cambian las cosas y se presentan como cosas buenas, pero cuando algo nos hace dudar de la palabra de Dios, es mejor para nosotros no hacer caso, no prestarle oído a esos documentos, a esos escritos, a esas personas que quieren hacernos dudar de la palabra de Dios. Porque si alguien nos plantea una duda frente a la palabra de Dios, no es otra cosa que el enemigo desbaratando lo que la palabra de Dios enseña y dice. Y nosotros no podemos prestar atención a ese tipo de personajes o de enseñanzas. Entonces, eh, lo que tenemos en el canon de la Biblia es precisamente todos los libros inspirados por Dios, 66 libros inspirados por Dios. Los demás no han sido añadidos, no hay rastros de inspiración. Uh, Últimamente hay libros que han aparecido de el Evangelio de Judas, el Evangelio de Pedro, de varios apóstoles, incluso hay uno de María, y ninguno de esos son inspirados por Dios. Ese es nuestro primer elemento. No son inspirados por Dios. Si comparamos lo que esos libros dicen respecto a los 66 libros que tenemos en el libro de Dios, vamos a encontrar muchas contradicciones. Y si hay algo, hay un libro, hay alguien, hay un maestro que enseña algo contrario a lo que está escrito en los 66 libros, eso no es de Dios. Y eso lo tenemos que afirmar enfáticamente y asirnos a esta verdad. Los únicos libros inspirados están en los 66 libros que tenemos en la Biblia. Los demás habrán sido escritos por hombres, nada más, son hombres, pero hoy no son inspirados, guiados por Dios y que nos
ayuden a comprender a Dios y nos ayuden a comprender la obra del Señor Jesucristo y a la persona del Señor Jesucristo. Eso, Dante. Gracias, pastor. Bueno, a ti quería hacer una consulta a Pastor Álvaro. En esta declaración de fe hace referencia a dos palabras. Entonces, quisiera saber el significado o el concepto de afirmamos, dice uno, y guía. ¿Qué significa? Bien. Entonces, voy a hacer una afirmación. Es decir, voy a decir una verdad, ¿no? Dios es espíritu. Estoy afirmando algo. ¿Qué cosa? Que Dios es espíritu. Es lo que Jesús dijo, ¿no? Dios es espíritu. Esa es una afirmación, es una oración afirmativa. Algo que estoy aceptando. Y cuando decimos, afirmamos enfáticamente, entonces estoy diciendo una verdad con énfasis. No solamente es una verdad, sino estoy enfatizando. Hasta podría dar mi vida por lo que estoy afirmando. Afirmo enfáticamente y nunca me voy a retractar de esa afirmación. Así como Martín no se retractó de todos sus escritos porque estaba guiando a la verdad a los demás. Él afirmaba lo que la palabra de Dios era. Los escritos de Martín están afirmando precisamente lo que la Biblia dice. No están aumentando, no le están quitando nada a la Biblia. Martín conocía muy bien hebreo y griego, entonces sabía lo que estaba diciendo. Entonces, de esa manera nosotros también debemos decir, afirmamos, es decir, declaramos, estamos repitiendo lo que la misma palabra de Dios dice. La Biblia es inspirada por Dios y nosotros la afirmamos. Decimos, la Biblia, Pablo escribe, toda escritura es inspirada por Dios y nosotros afirmamos cuando decimos, toda escritura, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Entonces, estoy afirmando, estoy reiterando una verdad bíblica, ¿no? Y cuando hago con énfasis, entonces es de una manera absoluta, que implica mi decisión, mi comprensión intelectual y mi voluntad. Entonces, yo afirmo enfáticamente que Dios es espíritu, que Jesucristo es el Salvador. Entonces, a eso se refiere cuando decimos una afirmación. Y lo otro, que es una guía, hay en el logotipo de nuestra denominación, Iglesia Evangélica de Dios Boliviana, hay una tea, una antorcha. Y la antorcha se utiliza en la noche. Y la luz de la antorcha ilumina, pero guía también a los que están utilizando una antorcha. Entonces, cuando decimos que la Biblia es la única guía en doctrina, en la enseñanza para la iglesia, entonces no vamos a aceptar ningún otro libro, ni al sermón de Juan Wesley, por decir, o alguna enseñanza de Arminio. Sea Wesley, sea Arminio, sus enseñanzas están por debajo de la palabra de Dios. No están por encima. Entonces, la palabra de Dios es nuestra guía. Lo que ella dice es la verdad. Si estamos en confusión, ¿a dónde acudimos? ¿A un sermón? ¿A una enseñanza? No, a la Biblia. Si tenemos alguna duda respecto a cualquier tema doctrinal, cualquiera que sea, ¿a dónde tenemos que acudir? ¿Al pastor? No, a la Biblia. Bueno, si vamos al pastor, sabemos que el pastor usa la Biblia y nos va a dar una respuesta bíblica, no una respuesta personal, una cosa de su criterio, una cosa de su experiencia, una cosa de sus propias saberes. No, el pastor tiene que guiarnos a la palabra de Dios y tiene que dar una respuesta bíblica. Entonces, por eso decimos que la palabra de Dios es guía, ¿no? Sobre todo en tiempos de confusión, la palabra de Dios es nuestra guía. Y empezando la vida
como cristiana, los jóvenes tenemos que acudir a la Biblia como nuestra única guía. Esa es nuestra guía para la vida como hijos de Dios. Buenas tardes, pastor. Una consulta. En las nuevas versiones de la Biblia hay algunas versiones que omiten textos bíblicos. Creo que Mateo 18, creo que ya no está en la TLA ni las nuevas traducciones vivientes. Y en la Reina Valera sí está, digamos, ¿no? Y cuando preguntaba y un poco investigaba, lo que me decían era que las nuevas traducciones toman los textos más antiguos, de tanto en griego como en hebreo y arameo, que se han encontrado recientemente. La arqueología encontró textos más antiguos y esos textos más antiguos no tienen esos versículos bíblicos. Entonces, ¿qué se ha hecho en las nuevas traducciones? Es obviar, porque no tienen los más antiguos, no tienen esos versos bíblicos. Y como Reina Valera tomó, entonces sí tenían, sí añaden esos versos bíblicos. Eso quería preguntar qué tan cierto es esa afirmación. Bien, es muy interesante este tema, ¿no? Ya cuando entramos a esto, entonces tenemos que ir profundizando más el tema de la Biblia. Y es verdad, ¿no? Lo que el material que he utilizado, material me refiero a los escritos, ¿no? Que han utilizado tanto Casiodoro Reina como Cipriano Valera, se llama el texto Receptus, es decir, todo lo que la iglesia estaba utilizando hasta ese momento, ¿no? Y cierto, es una versión en griego, es muy útil, han utilizado eso, han utilizado otras versiones, pero con lo que está pasando en este tiempo ha habido nuevos descubrimientos, ¿no? Han encontrado nuevos textos de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, tenemos un montón ahora, ¿no? Si no me equivoco, son más de 5,000 del Nuevo Testamento y, del Antiguo Testamento es realmente sorprendente, ¿no? O sea, en cuanto a escritos, manuscritos originales que tenemos desde el siglo III en adelante, hay un montón. Entonces, se están encontrando y es cierto, las nuevas traducciones que tenemos están usando estos nuevos escritos y encuentran que no hay cierta palabra o encuentran que hay cierta otra palabra. Y lo importante aquí es que una palabra más o una palabra menos no cambia el sentido de la verdad bíblica. Entonces, la seguridad, la certeza de que la Biblia, los 66 libros que tenemos nosotros, son la verdad y son inspirados por Dios, es cierto. Y lo que están haciendo estos nuevos descubrimientos, hallazgos de manuscritos, escritos antiguos, es reforzar y, claro, mejorar la comprensión de que tenemos sobre el texto. Entonces, hay versiones que sí están haciendo eso. Entonces, no tenemos por qué alarmarnos, sino más bien dedicarnos un poco más a estudiar este asunto para tener seguridad, ¿no? Cierto, hay pasajes en los que debemos tener mucho cuidado y es mejor si hay escritos que han encontrado recientemente, ver si realmente esos son útiles, ¿no? Entonces, por lo demás, no le añaden, no le quitan, no le están afectando a la doctrina central, fundamental de lo que tenemos hasta ahora en la Biblia, ¿no? Sí, pastor, una consulta tenía. La Biblia de las Sociedades Bíblicas Unidas en versión Dios habla hoy tiene libros apócrifos, ya la versión del 2009, que son el Tobit, Judith y los Macabeos. No he tenido la oportunidad de leer completo uno de estos libros, pero estos libros entonces serían simplemente apoyo que han colocado en el transcurso del tiempo o cómo lo podríamos denominar, ¿no? Ya. Esos... bueno, mire, la traducción de Casiodoro Reina y Cipriano Valera
en esos libros que les dije que Sociedad Bíblica trajo, sorprendentemente están libros apócrifos. ¿Ya? Son 7, si no me equivoco. Ay, está Judith, Tobías, Eclesiástico, ¿no? Y hay esos libros apócrifos. Y si algún rato tienen tiempo para leer eso, podría ser interesante que lo lean para que ustedes tengan, y tú, Kimberly, puedas tener un criterio sobre lo que ellos han escrito. Y lo único que vamos a encontrar en estos libros es no un apoyo, ¿ya? Eso no es apoyo, ¿ya? Hay una enseñanza, Tobías, por ejemplo, o en esos libros encontramos unas enseñanzas sobre el ángel, o sobre los ángeles. Y eso no está respaldado con el canon bíblico. Entonces, vamos a encontrar que simplemente son especulaciones de esos hombres que han escrito. No están respaldando a la palabra de Dios, sino se están apartando de la enseñanza bíblica. Y precisamente la Iglesia Católica usa esos libros para sustentar ciertas doctrinas que ellos tienen. Por ejemplo, de los ángeles, el ángel de mi guarda y todas esas cosas, y otros más están incluidos en estos libros apócrifos, ¿no? Y para la Iglesia Católica, para el Vaticano, ellos tienen esto como un apoyo, ¿ya? Y eso debemos tener mucho cuidado. En cuanto a Macabeos, 1 o 2 Macabeos, creo que hay 3 de Macabeos. Si has leído, o si queremos saber un poco más de la historia de Israel, ¿ya? Y del momento cuando han sido asediados por los enemigos, y tú vas y lees Macabeos, vas a encontrar relatos espeluznantes, realmente muy tristes, de lo que han hecho los israelitas cuando han sido cercados por los enemigos y han tenido que, bueno, Jerusalén tiene una muralla, los han cerrado ahí y han tenido que comer excremento de animales, porque no tenían otra cosa más. ¿Ya? Y ese es el relato que está ahí. Bueno, y hay otros relatos más que realmente es pobrecitos, ¿no? Lees y decimos, qué terrible. Y todo eso fue porque desobedecieron a Dios. Pero eso sí podría ser como un dato histórico, más que otra cosa, ¿no? El libro de Macabeos, pero que defina un asunto doctrinal el libro de Macabeos, para nada, ¿no? Eso no va a definir nada de doctrina, solamente va a ayudarnos tal vez en un momento de la historia de Israel. Más allá de eso no. Pero como te dije, en la Biblia del Oso y en la Biblia del Canto están los libros apócrifos. Y uno se pregunta, ¿pero por qué los han añadido Cipriano de Valera y Casiodoro Reina? Bueno, recordemos que los dos eran monjes, ¿no? Y era a traducir, ellos no, la Septuaginta, la han traducido así, los libros, los textos receptos han traducido eso, pero era, digamos, más por su relación con la Iglesia Católica, más que por un discernimiento de esto es el canon verdadero. No, ellos no estaban definiendo el canon, lo que ellos sí estaban haciendo era traducir el texto bíblico, hebreo, griego, al lenguaje, al idioma de España en ese momento, de español. Entonces han traducido eso, han hecho mucho bien, y las versiones posteriores han sacado a estos libros que ahora nosotros les llamamos apócrifos, ¿no? Porque no están incluidos dentro de la Biblia y no son inspirados. Gracias, pastor. Bendiciones.